Sé que muchas personas dicen, Vana, tú tienes cara de irlandés o a lo mejor eres noruego. Pues no, chicos, la verdad, soy italiano. Es más, en este momento me encuentro en Venecia y sus hermosísimos canales. Los envidiosos dirán que es mi barrio inundado, pero bueno. El día de hoy quiero darles unas clases de mi idioma natal, el italiano. ¡Vamos allá! Primeramente podemos ver 4 palabras: bambino, bambina, bambine y bambini. A ver, si bambino significa niño, ¿qué crees que significa bambina? Si dijiste que bambina significa niña, estás en lo correcto. Ahora vamos con la siguiente. ¿Qué crees que significa bambine? Si tu respuesta es que bambine es lenguaje inclusivo, o sea, significa niñe, amigo mío, te voy a pedir muy amablemente y con todo el respeto del mundo que te largues de mi canal, porque no queremos gente progre aquí. Ahora sí, después de expulsar a los progres, bambine significa niñas. Vana, yo pensaba que niña sería algo así como bambinas. Pues no, chicos, en Italia la letra S no significa plural. La verdad es el único idioma que conozco donde sucede esto. Wow, lo digo como si supiera hablar 30 idiomas fluidamente. Pero en fin, entonces bambini significa niños. De aquí sacaré una conclusión. Para pasar una palabra femenina a plural se le agregará una E, mientras que para pasar una palabra masculina a plural se le agregará una letra I. Por si aún no queda tan claro, daré unos ejemplos. Albero significa árbol. Notamos que es una palabra masculina, por lo cual para pasar a plural agregaremos una letra I y quedaría como alberi. Ahora, la palabra strada significa calle. Para pasar a plural, al ser femenino, sustituimos la A por la E y nos queda strade, que significa calles. Un ejemplo más, la palabra ciliella. Esta significa cereza. ¿Cómo lo pasarías al plural? Pues queda chilielle, ¿no? Estás en lo correcto. Aquí quiero que notes algo de la palabra. Se pronuncia chiliella, pero no chiliegia. ¿Pero por qué? Pues en italiano unas pocas letras cambian su pronunciación. A continuación mencionaré la más famosa, la letra C. Verán, chicos, cuando la letra C va seguida de una vocal A, O, U, se pronuncia igual. Ejemplo de esto será la palabra casa. Pero ¿qué pasa si la letra C le sucede una letra E o una I? Pues la C se convierte en un sonido de che. Y si nos aparece una che en italiano, se pronuncia como una K. No bromeo. Ejemplo, tenemos la siguiente palabra. Tú la lees en español como cena, pero en italiano se lee como cena, porque su C está seguida por una E. U otro ejemplo sería la palabra que yo amo más para ejemplificar esto: cioccolato, que significa chocolate. Nótese que el primer sonido suena como una che porque está seguida por una vocal, mientras que en el centro la C se pronuncia normal porque le sigue una letra O. Si no me entiendes, pues qué mal por ti, la verdad. Si yo soy un excelente profesor. Ok, no. Ahora vamos cuando aparece una che. Caso de esto es en la palabra forchetta, que significa tenedor. La che le sucede una E, por lo cual tendrá sonido de una letra K. Forchetta, no se dice forchetta. Sí, ya sé, no sé qué drogas se fumaron los que estaban creando este idioma, pero yo quiero de esa, ¿eh? También quiero que noten algo en la última sílaba de la palabra forchetta. Tiene una doble consonante y en italiano se hará una pequeñita pausa. Así que quedaría algo así de forchetta. Bueno, no lo hagan tan pronunciado, forchetta, algo así. Otro ejemplo está en la palabra gonna, que significa falda. Hacemos una pequeña pausa por la doble N y se pronuncia como gonna. Bueno, se diría algo así como gonna. Estas pausas son muy importantes. Por ejemplo, la palabra sette significa el número 7. Pero si tú no haces la pausa, es decir, lo pronuncias sete, estás diciendo la palabra set. U otro ejemplo, esta palabra que ves en pantalla significa año. Si tú no haces una pausa, tanto en Italia como en cualquier país que hable español, pensarán que quieres que te den por atrás. Pero bueno, otro ejemplo de una palabra que cambias es la letra G. Si a esta letra le sigue las vocales A, O, U, no hay problema. Se pronuncian igual. Lo vimos con gonna.
Pero si le sigue una letra E o una I, el sonido sonará como una Y o Y, como le llames a esa letra. Ejemplo de esto lo encontramos en la palabra gelato. No se pronuncia gelato, sino que se dice gelato. ¿Qué significa esta palabra? Pues significa helado. Ahora, cuando tenemos la G unida a una H, según yo siempre le va a suceder una E o una I, pues sonará como G o Gui, según sea el caso. Por ejemplo, la palabra guepardo se pronuncia guepardo, pero bueno, para ver si te quedó claro la pronunciación de estas letras raritas en italiano, ¿cómo se pronunciarían las siguientes palabras? Cucchiaio, coltello, recuerda, es doble consonante, aunque en español la doble L se lea como una Y, en italiano no sucede así que se dice coltello. Forchetta, ciliegia. Pero bueno, sigamos con el tema de plural y singular, que ahora sí se viene lo perrón y lo más difícil. Recuerda que para femenino plural agregas la E y para masculino plural agregas la I. Dicho esto, pasa la siguiente palabra al plural, fragola, que pasa como fragole. Ahora la palabra coltello, quedaría coltelli, ¿no? Ahora, la palabra carota, ¿cómo pasaría? Pues pasa como carote, ¿no? Y a ver, ¿qué crees que significa la palabra carota en español? ¿Será lo que pone tu mamá cuando llegas a las 10 con un minuto y le prometiste llegar a las 10? Pues no. Mientras en español, carota significa lo que pone tu mamá cuando no ordenas tu cuarto, en italiano significa zanahoria. Sí, oíste bien. Carota en italiano significa una pinche zanahoria. Pero bueno, ahora quiero que me digas qué crees que significa la palabra pesca. Por más raro que suene, sí significa lo que tú piensas, el acto de atrapar peces, según el traductor de Google, porque la verdad yo no sabía, ¿para qué te miento? Pero también significa la palabra durazno. ¿Cómo lo pasarías a plural? A lo mejor escribiste esto. A ver, analiza, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Pesca. Ahora analiza tu palabra, ¿cómo se pronuncia? Pesce. Pesca, pesce. ¿No debería sonar como pesque? Pues sí. Así que su plural sería pese. Así que sonaría pesque. Pero bueno, otro ejemplo sería la palabra gioco, que significa juego. ¿Cómo dirías juegos? Pues si dijiste esto, estarías diciendo giochi y no giochi. Por lo que al plural sería giochi. Para que suene giochi. Un poco enredado, ¿verdad? Y ahora viene lo más perrón, la palabra chiave. Aunque parezca que sea plural femenino por la terminación E, la cruda realidad es que si bien sí es femenino, no está en plural, sino que es singular. ¿Por qué? Pues porque a los italianos se les dio la gana, ¿yo qué culpa? Literal es una de las varias excepciones que hay a la regla y solamente queda aprenderlas. Entonces, ¿cómo pasaría a plural? Pues le agregas una I al final como si fuera masculino plural, pero en realidad es femenino plural. Podríamos decir que es una palabra LGBT. Ahora, ¿quieres algo más perrón? Pues vamos con el passato próximo. Ok, no. Así que les explicaré los artículos determinados en italiano. Pues es de mucha ayuda saber distinguir si la palabra está en plural, singular, femenino o masculino. Primeramente, ¿qué diablos son los artículos determinados? Pues no sé, la verdad. Solo sé que en inglés hay uno. Es la palabra de. En español tenemos 4. El, la, los y la. Y en italiano tenemos 7. Sí, sé lo que estás pensando. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Exacto, son mamadas. ¿Pero cuándo se usan? Dividamos por 4 secciones. Singular femenino, plural femenino, singular masculino y plural masculino. Nótese que puse primero el género femenino. Vana, ¿por qué hiciste eso? ¿Será porque es más fácil de explicar comenzando por el género femenino? Pues no, puse primero este género para que no piensen que soy machista y me funen, ya que todos sabemos cómo está la generación hoy en día. En fin, empecemos. Para singular femenino usaremos el artículo la. Por ejemplo, la bambina. Ahora, si esta palabra singular femenina empieza por una vocal, usarás L seguido de un apóstrofe. Esto para evitar algo que creo que se llama diptongo. Perdón si no se llama así, soy youtuber, no terminé la primaria, pero bueno. Ejemplo de esto está la palabra... No sé, la verdad, no se me ocurrió ni una palabra, pero créeme que existen.
Continuando, está el plural femenino, donde afortunadamente siempre, sin importar nada, usaremos le. Le fragole, las fresas, le carote, las zanahorias, en fin, ya terminamos con el género femenino. Ahora vayamos con el género masculino. Si tienes una palabra masculina en singular, usarás il. Por ejemplo, il coltello, el cuchillo, il bambino, el niño. Ahora, si esa palabra masculina singular empieza con vocal, pondrás L con apóstrofe para evitar eso que creo que se llama diptongo o psico, quién sabe qué. Ejemplo de esto es con la palabra uccello. ¿Qué significa uccello? Pues por alguna razón rara significa pájaro. Y para decir el pájaro dirás l'uccello. Ahora, si tu palabra singular masculina empieza por las letras PS, GN, X, Z o S, la cual esté seguida de una consonante, utilizarás lo. Ya te estoy viendo nuevamente con cara de ¿y esta mamada qué? Tranquilo amigo, son muy pocas las palabras que comienzan por esto. Por ejemplo, psicólogo. Nótese que la PS se pronuncia la P, a diferencia del español que solamente decimos psicólogo, ¿no? Entonces en italiano es psicólogo. Así que para decir el psicólogo decimos lo psicólogo. Ahora, si tenemos la palabra gnomo, ojo aquí. El sonido GN en italiano se pronuncia como nuestra única e inigualable letra ñ, pero seguida de una I, así que se pronuncia como gnomo. Y para decir el gnomo pasa a lo gnomo. Por último, ¿a qué me refiero con S más consonante? Me refiero a pues la S seguida de una consonante, por ejemplo la palabra studente. Después de la S le sigue una letra T, que es una consonante, por lo cual para decir el estudiante diremos lo studente. Sí, mi querido amigo, sé que es complicado, pero recuerda que son muy escasas las palabras que empiezan por estas letras o par de letras, afortunadamente. Ahora sigamos con masculino plural. Pondremos I. Por ejemplo, para decir los helados diríamos i gelati. Ahora, si la palabra empieza por GN, PS, Z, X o S seguida de una consonante o una vocal, pondremos gli. Quiero hacer un paréntesis aquí. Li no se pronuncia gli, sino que es un sonido todo raro que la verdad no sé cómo hacerlo, pero se parece mucho al li. Si te soy sincero, no noto la diferencia entre el li y el li. Bueno, ejemplifiquemos el uso de li. Para decir los xilófonos diremos li xilofoni. Para decir los árboles diremos li alberi. Muy seguramente no te quedó claro y la verdad me vale. Vamos con los ejercicios. ¿Cómo dirías la falda? Recuerda que falda se dice gona. Si dijiste la gona, estás en lo correcto. Ahora, ¿cómo dirías las faldas? Pues sería legone. ¿Cómo dirías el oso? Oso se dice orso. Se diría l'orso, ¿verdad? ¿Y cómo dirías los osos? Pues sería li orsi, ¿verdad? Último ejemplo. Recuerda que calle se dice strada. Entonces, ¿cómo dirías la calle? Si dijiste lo strada, pues amigo, estás mal. Si bien estrada empieza por S más consonante, recuerda que esto solo es en el caso de palabras masculinas y estrada es femenina, por lo cual quedaría como la estrada. Entonces, ¿cómo dirías las calles? Sería l'estrade, ¿verdad? Sí, sé que en este momento estás como las grasas del tocino, saturada, pero de información. Pero ten en cuenta que en un futuro podrás entender los discursos de Benito Mussolini, porque obviamente estás aprendiendo italiano para esto, ¿verdad? Por cierto, aquí te dejo un ejercicio de 4 palabras, estas están en singular y me gustaría que si pudieses las transformaras al plural. Y a ambas, tanto el singular y el plural, les agregues el artículo determinado que le corresponde. Puedes colocar tu respuesta en la caja de comentarios, al fin ni lo voy a checar. Bueno, si algún día no tengo nada que hacer, a lo mejor pues me pongo a checarlo. Pero bueno chicos, ese ha sido todo el video. Si les gustó, por favor denle pulgar arriba, suscríbanse para otra parte. Y si no entendiste, también suscríbete, es normal, ni siquiera soy profesor. En fin, chao chao. Ajú.